para que tú hagas lo que quieres de mí. Cuántos enfermos curaste aquí y a mí me quieres dejar morir. Te amo, amor, te amo, amor, te amo, amor, que muere por ti. Te amo, amor, te amo, amor, te amo, amor, que muere por ti. Sentimiento único. Hola a todos, ¿cómo están? Espero le estén pasando muy bien allí. Hoy quiero compartir con ustedes unos minutos. Estoy por dos pantallas y me ven que estoy mirando. ¡Ay, qué rico compartir una noche con ustedes! No iba a hacer hoy en vivo, pero siempre de las cosas que me pasan, de las cosas que nos preguntan, es muy interesante poder compartir con ustedes como esos detalles especiales. ¿Por qué? Porque recibo muchas preguntas y son muchas personas con la situación de que, Sara, llevo un año totalmente muerta. Nunca he sentido un orgasmo. Nunca he sentido placer. No siento nada con mi pareja. Hago cosas, me sacrifico. ¡Eso! ¡Súper! Sí, bailemos bachatica. Vamos a poner un poquito de bachata. La bachata dominicana. Bachata más. Eso. Y es se llama Enfermo de Amor por algo muy especial. Hoy vamos a hablar sobre cuando el placer es un sacrificio, cuando el placer es un dolor, cuando el placer ya no es placer, cuando el placer es una obligación, cuando el placer me da pena, me da vergüenza, cuando siempre cedo mi territorio de placer y mi territorio de mi cuerpo. Y esto le sucede a personas con pena, personas con vagina, a todo tipo de relaciones, a relaciones abiertas, poliamorosas, monógamas, de todas. O sea, es un patrón, es una constante muy fuerte. Y yo me pregunto, pero bueno, ¿por qué si hay una situación de ese tipo duramos 20 años, 30 años? He atendido hombres que desde los 20 años están consumiendo cosas llevan 30 años, hombres de 60 y pico que siempre están usando algún estimulante para poder tener conexión con su placer, para poder tener erecciones. Y muchas veces lo más importante solamente es tener erecciones. No sienten placer, vienen y confiesan, no amo a mi esposa, llevo con ella tantos años, tengo tantos hijos, entonces empiezan a tener una cantidad de experiencias simplemente para poder conectar con su sentir. Y muchas veces también me dicen, pues Sara, el coaching tántrico, el masaje tántrico, entonces yo ya he leído mucho, yo ya sé todo, yo ya he ido a talleres, entonces yo quiero a alguien con quien practicar. Y siempre estamos buscando esa otra persona para poder nosotros supuestamente poder experimentar cosas profundas con nuestro cuerpo y desdeñamos mucho el trabajo a nivel personal. Desdeñamos mucho esa capacidad que nosotros tenemos de cultivar nuestra energía sexual. Creemos que el placer se siente más fuerte cuando estamos con otro, cuando tenemos un estimulante externo, cuando algo de afuera está allí. Y es muy común en las parejas, que las parejas incluso lo he visto que llevan 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 años, 10 años, que dicen es que
yo lo hago por él, ¿sí? Pues yo lo hago por ella. Es que yo no siento placer, pero yo veo porno porque a él le gusta. Y muchas veces esto no se va a mejorar con porno. Recordemos que una de las grandes lecciones que yo he aprendido, y yo era así, yo hasta los 40 tenía muchas situaciones relacionadas con el placer, pero solamente hasta los 40 empecé a indagar internamente, porque también caía en el círculo vicioso y en ese tiempo no había tanta información de creer que era afuera, que era la estimulación externa lo que iba a hacer que yo pudiera volver a conectar con mi placer, y yo no consideraba que tenía ningún desafío, ninguna información. Entonces, en el coaching tántrico, cuando nosotros queremos buscar ese acompañamiento, primero esperamos demasiado tiempo. Esperamos demasiado tiempo porque todavía hay una idea de que no, el placer es muy importante, eso hay compromiso, hay amor, hay ternura, hay una relación de fraternidad, pero el placer, ¿eso para qué? Eso simplemente no existe. O no, la pastilla, el Viagra o este juguete me va a hacer sentir 15 orgasmos en 10 minutos. Entonces, wow, súper chévere, pero no creemos que esa desconexión con el placer tiene un gran efecto a nivel emocional y dice mucho, incluso de tu educación sexual, de tu pasado, de las herencias y las lealtades que tienes, de tus linajes, de tus experiencias, de tus creencias, de tu cuerpo, de tus órganos, de tu alimentación, de tus hábitos, de tu amor propio, de tu imagen, de tu autoidentidad. Hay muchos factores que tenemos nosotros que poner mucha atención, porque ya basta de sufrir, como dice la canción, sin ti me puedo morir. Y muchas personas y muchas parejas que sienten, listo, ya es hora, tenemos un hijo, 2 hijos, 3 hijos, llevo 20 años, he escuchado esto en hombres y mujeres, personas con vagina de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, que vienen a una sesión conmigo, y lo digo por mi experiencia, además de las lecturas y las investigaciones que hacen, y del último congreso que fue de salud sexual en Bogotá, es una constante de no siento nada. Hombres que llevan 21, 22 años porque no hay una educación sexual, y hoy por eso esos espacios son tan importantes para que nosotros quitemos ese miedo de hablar, y bueno, esos espacios son públicos, pero de hablar en tu intimidad, de que si tú tienes una situación de esas y tu compañero o tu compañera como que no le pone interés, es tu responsabilidad. No es que yo primero le voy a contar a mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, a ver si quiere venir conmigo, y él o ella no quiere. Pues ve tú, averigua tú, empieza a investigar tú. Otras personas creen que el coaching tántrico es simplemente una vez, y cuál es la otra cosa nueva. Es un proceso. Poder conectar con toda esta capacidad de conexión bioenergética, neurobiológica, sensorial, ampliar los sentidos, hay que hacer una cantidad de cosas diferentes, como por ejemplo muchas veces me preguntan que si es un spa, que entonces cuáles son las ofertas que tenemos en cuanto a las experiencias, porque están acostumbrados y normalmente se dice que los masajes tántricos o las terapias tántricas en otros lugares, entonces le dicen sí, tenemos el masaje platino, el masaje oro, el masaje rosa, el masaje aquí, y obviamente en la terapia tántrica, en la terapia de educación somática, no hay esta condición porque cada caso es diferente, ¿sí me entiendes? Y no se trata de tener muchas técnicas, sino de aprender a enfocar tu atención en las sensaciones, que esto es un proceso súper complejo, no porque sea en sí el proceso complejo, sino que es muy simple, sino porque nosotros tenemos demasiada información errada, tenemos demasiado miedo, demasiada vergüenza, demasiadas estructuras
que incluso no somos conscientes que las tenemos. Si crees que esta información es importante para tus amigos, tus contactos o tus familiares, compártela. Entonces, cuando el placer se vuelve un sacrificio, cuando yo me olvido de mí, cuando mi placer dejo que pase mucho tiempo. Miren, es que atiendo gente de toda parte del mundo, latinos que viven en otras partes del mundo, extranjeros que viven aquí, que viven en otras partes del mundo, donde llevan años sin sentir, pero como creemos que eso es normal, empiezan a mentir o empiezan a simplemente decir, no, es que con tal de que él se sienta bien o ella se sienta bien, porque obviamente es más común en mujeres, en personas con vagina, con vulva, que tienen parejas con pene. Entonces, además, porque con esta cuestión de la sexualidad, de la sexualidad femenina, somos cíclicas, tenemos un funcionamiento que difiere un poco del hombre, pero también hay hombres que necesitan un poco de tiempo. Y si tú tienes problemas de eyaculación precoz o que eyaculas cuando no deseas, tienes problemas con tu orina, que eso es uno de los primeros síntomas cuando tienes alguna situación con tu próstata, cuando tienes muy baja libido, cuando ya no te dan esas ganas ni siquiera no disfrutas, no solamente ganas, sino que no solamente no deseas, no tienes apetito sexual, no tienes deseo sexual, no tienes erecciones, no tienes esas ganas de contacto físico, ¿sí? Sino que te olvidas de tocarte. Entonces, uno de los primeros síntomas cuando el placer es un sacrificio es cuando tú te sientes incómodo o incómoda cuando te tocas, o cuando te tocas como si fuera una obligación, o cuando te tocas y quieres que sea rápido, cuando te tocas y crees que solamente en los genitales es que vale la pena tocarse, cuando no dedicas tiempo a sentirte, allí es donde hay que poner las alarmas. Cuando necesitas la pornografía, cuando si no es con un juguete no lo haces, cuando si no peleas, cuando no hay un movimiento emocional fuerte, entonces no puedes conectarte con el placer. Cuando tú te olvidas de sentir, cuando empiezas a no sentir placer por las cosas. Y no es que todo el tiempo uno esté riéndose, no, pero hay algo cuando tú estás conectado con el placer que empieza a palpitar la vida, a sentir agradecimiento y a sentir ganas y agradecimiento de este cuerpo. Entonces, en el coaching de sexualidad somática, lo primero que nosotros hacemos es hacer un diagnóstico de cómo esa persona está en su sensibilidad, y no hay un patrón porque tu sensibilidad es única. No hay dos personas con la misma sensibilidad. No hay dos personas que sientan en las diferentes partes del cuerpo igual. Entonces, y tú no sientes igual que cuando eras pequeño, cuando eras adolescente y esta semana y la próxima semana, sino que como nosotros no somos constantes en esa observación y esa sensibilización, pues no podemos ser conscientes de esos cambios sutiles que hay en la sensibilidad y la responsabilidad y el poder que tú tienes de activar, desactivar, amplificar, no amplificar con técnicas muy simples y sencillas. Entonces, muchas veces creemos que, ay, qué pereza tocarme. Ay, pero es que uno tocarse. ¿Y cómo así que coaching de masturbación? ¿Cómo así autotoque erótico amoroso? ¿Cómo así que eso es una herramienta de autoconocimiento? ¿Quién dijo eso? Yo sé. Sí, hay personas, hay parejas que han venido y cómo así que me van a, cómo así que yo te tengo que mirar y tengo que aprender a mirarte, eso yo lo hago en el cuarto. No, muchas veces tú no miras y en estos espacios aprendes a sensibilizarte qué pasa cuando tú miras y tú estás consciente de tus sensaciones. Eso parece muy simple, pero no es simple, ¿vale? Porque cuando nosotros nos acostumbramos a unos patrones de relacionamiento, hay unos patrones de sensibilización y esos patrones son neurobiológicos, y cuando tú empiezas a vivirlos constantemente, esto se llama cuerpo erótico central. Es una estructura emocional, bioenergética,
neurobiológica, sináptica, sensorial, astral, causal, que es una estructura que no se mueve. Para moverla, y así fue como me pasó a mí, yo no era consciente que tenía esa estructura, hasta que viví un proceso de sexualidad consciente con el Tantra y un proceso grupal que me quebró todas las creencias que tenía y todos esos miedos y vergüenzas que tenía. Y toda la víctima, porque cuando vienen aquí, no, Sara, es que yo sí me interesa, hace un año estoy así, llevamos 8 años en esta situación, él es muy buen hombre, ella es muy buena mujer, pero no, todavía no, él no quiere, entonces si no es con él y para su proceso. Entonces hay una intención de querer cambiar, de querer salir, pero hay mucho miedo de enfrentar. Entonces hoy pusimos un post que dice, la inversión que tú hagas en tu cuerpo y en tu sexualidad es lo mejor que tú puedes hacer. Porque no podemos seguir llevando 10 años, 20 años, un año, y tú allí, pensando que con cosas, algunas cosas pueden servir en algún momento, pero si no hay un cambio a nivel interno, la comprensión de lo que pasa con tu energía sexual, la relación que tienes con tu emocionalidad, las acciones que tienes que hacer. Este proceso de autoerotismo es súper importante, es la base, y para mí ha sido la base del autoconocimiento, del manejo del autocultivo. Entonces, no más que el placer sea un sacrificio, no más que el placer, incluso en nuestras relaciones, sean cortas, largas, inmediatas, de corto plazo y largo plazo, empecemos a ceder y a creer que está bien que nosotros nos engañemos a nosotros mismos y entremos en la víctima, o si no entramos en el tirano, o si no entramos en la culpabilidad. Entonces esto hace que tú empieces a no sentir, ¿vale? Muchas veces hago ejercicios con diferentes tipos de grupos y personas y me dicen no siento nada, y está bien no sentir nada, pero es una seña de que hay una desconexión no solamente sensorial, sino emocional y bioenergética, pero podemos salir de eso. Lo más lindo de este cuerpo y lo más lindo de la sexualidad humana es que siempre nos podemos transformar. Y lo más lindo de la sexualidad humana y lo más lindo de la sexualidad somática y de la sexualidad consciente es que las prácticas que hacemos son muy simples, pero por eso no creemos que son simples, ¿vale? Hablar de cómo nosotros podemos comprender este lenguaje de algo tan profundo, que abarca todo, que abarca la mente. Y aquí está, voy a hablar un poco del enneagrama, que abarca nuestra personalidad, que abarca las lealtades de nuestro sistema, que abarca las lealtades de nuestra cultura, que abarca las lealtades de las creencias familiares, y nosotros podemos cambiar esa información, sanar, ¿sí? Y ser responsables de esto. Ya si tú después entras en estados de coraza, de limitaciones, no es porque no tengas la información, sino porque estás en un proceso al decidir entrar allí. Pero lo más tremendo que a mí me parece es entrar en esas corazas y ir pasando por la vida lastimándonos, lastimando a otras personas y volviendo responsables a otras personas de nuestro propio placer. Aún hay parejas que no se conocen, que no saben que les gusta al otro, que sacrifican, ¿sí? Se sacrifican constantemente, año tras año. Empiezan a buscar cosas, a hacer muchas, a herirse ellos mismos, ellas mismas, precisamente porque no son capaces de vulnerabilizarse y decir, no siento, aquí pasa algo, busquemos alguna ayuda, vamos a hablar con alguien, vamos a leer, vamos a investigar. Y cuando hay esa situación de que él o ella no quiere, te quiero decir que no te sacrifiques, que eliges siempre tú, y si tú tienes esa intención y esa sensación de que no estás bien, de que no estás sintiendo, de que eso te está afectando en muchos aspectos. Incluso me contactan personas que dicen, yo antes cuando estaba en una situación de placer, cuando tenía una relación o cuando estaba satisfecha en mis negocios, en mi creatividad,
en la cuestión financiera, en el dinero me iba súper bien y ahora que estoy así, no. Pues porque hay una relación directa entre esta fuerza maravillosa sexual y nuestra capacidad. Y no es que no vas a tener problemas financieros, pero siempre vas a tener ese impulso maravilloso de la energía sexual, de conservación, de ir más allá de los límites y de relacionarnos con esa fuerza de la vida a través del placer. Entonces, no desdeñemos esto. Vamos a ver quién tiene preguntitas. ¿Ustedes se han sentido sacrificados en el placer? Yo sí, durante mucho tiempo. Si tienen preguntas, hola, ya aquí saludé a todos. Eso. Entonces, mis amores, hay espacios, estamos en una situación muy especial hoy en día. Hay muchas personas que están hablando sobre esta cuestión de la relación de la sexualidad y cómo atraviesa todos los aspectos de nuestra vida. Cómo cuando nosotros, incluso en ese congreso de la salud sexual que yo fui en Bogotá hace un año, hablaban que normalmente cuando los hombres o las mujeres que tenían problemas de erección, problemas de no tener una libido sana, a los 3, 4, 5 años eran seguro enfermos de diabetes, enfermos de hipertensión, muchas cosas a nivel de tu cuerpo. Pero también he atendido personas muy sanas en su alimentación, muy sanas en su deporte, que tienen una desconexión profunda con su placer, toman pastillas, toman una cantidad de cosas, hacen una cantidad de maromas, pero no se dan cuenta que eso no es solamente a nivel genital, que hay una relación con otros aspectos de tu vida, y ahí es donde esa autogestión del placer empiezas a ser consciente de esa responsabilidad. Sí. Eso, yo también, claro, todos, es que esto es la verdadera pandemia es la desconexión con el placer, ¿sí me entiendes? Y no es que todo el tiempo, como dije, tú vas a estar pues sin ser consciente de los desafíos de la vida, porque los hay. Están los desafíos, están las incongruencias, hay una cantidad de situaciones, pero cuando tú vibras en placer, cuando tú eres consciente de esa capacidad de sanación, de esa capacidad de conexión que tiene el placer en otros aspectos de tu vida, pues tú ya no lo vas a ver como un sacrificio ni como una forma de darle gusto a otra persona. Te vas a volver responsable, ¿sí? Vas a hablar de esta situación abiertamente. Pero si tu compañero o compañera no desea hacer el proceso, hazlo tú. En ese momento no es un egoísmo, sino que es importante que por lo menos uno de los dos empiece a responsabilizarse de ese proceso. Porque desafortunadamente todavía hay una idea muy pecaminosa de que el placer es una energía baja, de que el placer no tiene nada que ver con nuestra vaina espiritual, con nuestra cuestión emocional, y que el placer no es necesario en la vida. ¿Sí? Y más ahorita que todas estas manifestaciones sobre nuestros gustos sexuales y nuestras tendencias sexuales, que hay asexuados, pero no importa si tú no tienes una pareja, cuando tú te desconectas de tu placer, cuando te desconectas de esa capacidad de sentirte, de sentir la vida, de sentir tu piel, de poder apreciar tu presencia y tu corporalidad, tu espiritualidad, tu cuerpo sensorial, desde esa capacidad de sensaciones, nosotros somos seres sexuales, así no tengamos sexo con otras personas. Entonces, esto es para todos, que no se nos vuelva el placer. Sí, se ve súper pixelada, pero qué raro. Aquí yo me veo súper bien, qué pesada. Ah, bueno, Pipe. Yo estoy también por Facebook, por si quieren, y eso también va a quedar en YouTube. Entonces, invierte en ti. Tenemos muchos espacios, ahorita en marzo tenemos un espacio presencial en Cali, hoy empezamos
en mi curso gratuito de Placenteramente Dioses, vamos a tener una masterclass y vamos a tener un curso femenino porque es que es impresionante. Todos los días muchas mujeres están con esta situación, no siento nada, medio me mojo y ya empiezan a sentirse, empiezan a desarrollar. ¿Qué pasa cuando tú estás desconectada del placer? Venga, les digo para que miren a ver. Entonces empezamos a celos. Entonces, unos celos enfermizos es una de las cosas. Dramas. Entonces empiezas a dramatizar y a volverte víctima de muchas situaciones. Procrastinación. Cuando no hay esa conexión con la energía del placer, se procrastina mucho, ¿vale? Como una frialdad o indolencia ante situaciones, o sea, o muy en el extremo, o mucha frialdad o mucho drama y toda una hipersensibilidad por todas las cosas. Incapacidad de poder gestionar bien tus emociones, incapacidad o mucha pena, miedo y vergüenza de hablar claramente o de tener una comunicación directa cuando tú quieres algo. Entonces empiezan las indirectas, como, ay, tengo frío, pero digo, ay, no, qué chévere tener un saco con este frío, ¿sí? En vez de decir, bueno, mira, tengo frío, por favor, ¿tienes un saco que me prestes? Sí, algo así. Entonces, empiezas tú a meterte como por el medio, empiezas a sentir que lo que tú sabes no es suficiente, ¿sí? Empiezas a no tener control en la comida, ¿vale? Porque la falta de placer corporal, empiezas pues, a tener falta de límites en muchas cosas. Entonces empiezas a comer mucho, a beber mucho, o a no dormir, o a ver mucho porno, o a usar muchos juguetes sexuales, sí, o como una hiperestimulación. Yo era así, ¿vale? Entonces, o empiezas a trabajar mucho, sí, como una exacerbación en algunos de los comportamientos que nosotros tenemos constantemente. Entonces, esto no es una verdad, no me crean nada de lo que les digo, pero sí, por eso me encanta lo que hago, y me encanta atender personas. A mí me encanta atender personas, me encanta también enseñar, pero en la atención, cuando yo tengo la oportunidad de conversar, de ver, de sentir, de entregarle las herramientas a las personas que vienen a las sesiones de pareja o las sesiones individuales, cuando atiendo a las personas online, me encanta porque es abrir ese espacio de vulnerabilización. No tenemos que sabernosla todas, no es fácil vulnerabilizarse, no es fácil escuchar a otra persona diciéndote cuando tú le ves tanta belleza, le ves tanta potencialidad, todas esas heridas que tiene respecto a su sexualidad por la educación, por no haber hablado, porque estamos confundidos. Entonces, por eso creo que hoy en día es una bendición poder estar en estos medios, es una bendición para nosotros y para mí poder comunicar y poder compartir con ustedes mi experiencia como terapeuta tántrica y como coach en sexualidad somática, poder reírnos, divertirnos y poder comprender también desde otras miradas qué pasa con esta cuestión de sexualidad humana, que estamos en una época muy interesante porque hay muchos y muchas que estamos experimentando esta unión entre la sexualidad y la espiritualidad, que no son cosas de hippies, que no son cosas de por allá de la India, que no son cosas que no pasen aquí en Latinoamérica, que no pasen en tu casa, que no pasen en tu cuerpo. Son cosas que pasan todos los días, que hay herramientas muy sencillas como las que enseñamos, como las meditaciones, como las técnicas de autotoque, y muchos dicen, a mí, ¿qué me van a enseñar a tocarme? Claro, yo tuve, para poder yo aprender a tocarme, porque no sabía, me aburría, tuve que hacer un curso. Hasta que no conocí, hasta que no experimenté, hasta que no salí de mi incomodidad, porque es que me decían toques así, yo me tocaba, me daba pena, me daba pereza, hasta que no salí de esa coraza de desconexión profunda, no pude ser responsable, y cuando ya me volví responsable de mi placer, cambiaron mis relaciones totalmente. Se lo digo yo, que era una súper celosa,
dramática, complicada, o sea, rencorosa, pero todo era como un efecto rebote de esa desconexión profunda que yo tenía con el placer. Ahora pues hay desafíos, pero ya no son esos, son otros desafíos que tienen que ver pues con las mismas dinámicas de poder integrar personas diferentes o poder integrar situaciones diferentes en el día a día. Pero realmente sí te vuelves una persona mucho más responsable. Cuando tú eres responsable de tu placer, te empiezas a volver responsable en todos los aspectos de tu vida y empiezas a volverte también más compasivo. Y eso es lo que necesitamos en las relaciones hoy en día. Entonces, apúntate a nuestros talleres, el de Diosas Poderosas, el de Dios, Placenteramente Diosas es gratuito. Vamos a tener un taller súper interesante que se llama Diosas Multiorgásmicas, donde vamos a tener 3 horas maravillosas que vas a aprender de todo sobre la sexualidad consciente, cómo y preguntas y vamos a hacer prácticas, porque en la práctica es donde el cuerpo y tu inteligencia somática empieza a integrar nueva información. Vamos a tener en Cali presencial el de Enneagrama y Tantra. Y vamos a tener también masajes, tenemos las masterclass que son videos de 3 horas con teoría y práctica. Y iniciamos, todavía tenemos algunos cupos en esta semana para el programa de Fundamentos en Sexualidad Somática. Eso, muchas gracias. Te vamos a bailar, vamos aquí a ver. Eso, no más enfermo de amor. Estoy enfermo de amor. Estoy enfermo de amor. Estoy enfermo de amor. Eva, estoy enfermo de amor. Nada, no más enfermos de amor. Vamos a sanarnos con el placer, porque sí se puede. Entonces, muchas gracias por estar allí. Les habló Saraí Román Domínguez.